Uf. Ok. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aún en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. El Salvador, eres fuerte, hacia ti correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Y siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Poderoso refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, eres tú. Eres poderoso. Eres majestuoso, sin igual, mi esperanza, mi refugio, el ancla de mi fe. Aunque vengan tormentas, no me arrastrarán, no, porque eres mi refugio. Yo canto a tu nombre, Señor. Porque en ti está mi fuerza, en ti está mi fuerza.
para salvar. Tú eres fuerte, Señor, para restaurar. Tú eres suficiente, poderoso para sanar. Tú eres suficiente, poderoso para restaurar. Aún lo que ve imposible, para Dios es posible. Aún las cosas rotas que ven que no hay solución, Él puede sanar. Aún las relaciones quebrantadas, Él puede restaurar. Aún un pasado no tan agradable. Ese es mi testimonio. Esta canción es una declaración de lo que Dios hizo en mi vida. Poderoso Dios, Esta canción es una eres declaración tú. que si me mantengo cerca a Jesús, Él me mantiene cerca. Dios, la roca fuerte, inmovible. Por medio de tengo acceso. Él es mi ancla fuerte. Él es mi ancla fuerte. Y Él me tiene anclado a la roca. Él me tiene anclado. Y no le hace lo que te ha pasado. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. No le hace el pasado, no le hace lo que has vivido. Hay esperanza para ti. Dios puede tomar aún desde lo más feo, desde lo más vil del mundo. Dios lo puede tomar y Dios lo puede restaurar. Y este es mi testimonio. Mi testimonio es que un día yo tuve el encuentro con el Señor. Cambió mi vida, cambió mi situación. Y hoy estoy parado delante de ustedes porque nosotros servimos a un Dios fiel. Hoy estoy respirando vida, hoy estoy respirando vida. Porque el Señor hizo una obra maravillosa. Es mi testimonio. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio y un punto cuando nos encontramos con el Rey. Para muchos de ustedes, este es el punto. Para muchos de ustedes, este es el momento. Cuando dices, ya no voy a dejar que mi pasado siga acusándome. Ya no voy a dejar que el pasado me diga, tú no Bueno, puedes, vamos a empezar. tú no puedes. Poderoso Todo el mundo Dios. te va a rechazar. El pasado Hoy es te un día muy dice, importante. te va a rechazar. Todo el mundo va a decir que estás mal. Pero Dios dice, yo soy tu Padre y tú eres Eres mi mi Hijo. Hijo. No eres un fracaso. No, no, no. Yo soy tu Padre y tú eres Eres mi Hijo. mi amado. Solo déjame restaurar tu vida. Dios mismo es el quien nos pone en la relación correcta con Él. Y Señor, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, porque tú, solo tú, nos pones en la relación correcta contigo. Te adoramos y te exaltamos, pues solo tú eres fiel con nosotros, Señor. Cristo mi refugio y declaramos, Cristo mi refugio, amparo. Ok, vamos a empezar. Buenas noches. Aquí son las 11. 11 con 24 minutos. 11:24. Bueno, tenemos mucho trabajo, muchas cosas pendientes por hacer.
checando audio. Poderoso Dios. Ya. 11:24, 11:25 ya de la noche del día 3 de junio 2020. Bueno, después de aquel video que hicimos el pasado 22. Poderoso Dios. ¿Ok? ¿Se escucha bien? Ok. ¿Qué pasa, papi? ¿Qué hiciste? Helado. ¿Dibujo? Dibujo helado. Ok, mi amor. Ah, qué padre. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Ok, está bien. Vamos, empezamos. Bueno, el tema de hoy es, el que está acá atrás, es la cuarentena de Jesús y la muerte del actor porno George Floyd. Y entre paréntesis o entre corchetes está escrito la palabra conspiración. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que está viviendo Estados Unidos. Sí, pero la gente no lo entiende, obviamente no lo van a entender. Si retienes a tu gente como presidente de una nación, si retienes a tu gente, si lo privas de su libertad, ya sea por una pandemia o por cualquier otra situación, y de repente sucede algo como eso, boom, no esperes que la gente se calme. Pero nosotros no vamos a enfocar en eso. Nosotros vamos a enfocarnos sí. Ay, ok, ¿qué tal? Ok, estoy checando los comentarios. ¿Qué tal? Buenas noches, Elizabeth Pinto. Ok, Noemí, saludos. Quique, saludos, Quique. Elizabeth Pinto, ¿qué tal, Elizabeth? Hola, José. Hoy podré de nuevo ver tu live. Me he perdido mucho tus enseñanzas. Saludos, Eli. Bueno, bueno, ya. Hay mucho trabajo por hacer. Entonces, para que pudiéramos hacer live, Elizabeth, sí, para que pudiéramos hacer live, tuvimos que hacer muchas cosas, poner muchas cosas en orden, y lo primero que puse en orden fue todos mis videos, los subí a YouTube, sí, y después me enfoqué en hacer el estudio que hoy espero empezar a hacer, sí, a ver si me da tiempo, pero bueno, ya hice el borrador, lo compartí. El álbum se llama La Promesa de Dios, la profecía maya, la promesa de Dios y el regreso de Jesús. Fue necesario que yo primero hiciera eso, y ahí prácticamente se va a hablar de tres cosas, ¿sí? La tan mencionada profecía maya, ¿sí? La promesa que Dios le hizo a Adán antes de salir del Edén, cuando le dijo que al finalizar los 5 grandes días y medio, Dios iba a ir a la tierra para rescatarlo, salvarlo, ¿sí? Y así restablecerlo a su estado original. Entonces, esa fue la promesa de Dios que le hizo a Adán, sí, que le hizo a Adán, estoy ocupando, sí, y esa promesa se cumplió al cumplirse 5.500 años, sí, y al cumplirse los grandes 5 días y medio, 5.500 años, Dios cumple con su promesa, sí, y manda a Jesús. Entonces, la promesa, saludos, Kike. Sí, esa promesa obviamente no está en la Biblia, está en el libro de Adán y Eva, y al no tener ese conocimiento, obviamente, sí, todos los que se dedican, sí, a la profecía, a tratar de escudriñar, sí, los tiempos y sazones,
referente a la venida del Mesías, pues obviamente al regirse solamente por lo que enseña la Biblia, sí, y sin tomar en cuenta esas escrituras, obviamente va a ser difícil, muy difícil, sí, que puedan no atinarle, sino vivir conforme a los tiempos de Dios. Un profeta debe vivir conforme a los tiempos de Dios, sí. Entonces, pero si no tienes todas las escrituras, sí, si aún sabiendo, conociendo que la Biblia menciona otros libros y esos libros están fuera del canon, sí, pero existen, obviamente no vas a tener toda la historia, sí, no vas a tener toda la historia, y por lo consiguiente no vas a poder hacer una interpretación correcta, sí. Entonces, es difícil que eso lo entienda el cristianismo de este tiempo. Pero hoy quiero hablar, sí, quiero ponerme al día de... Vamos a apagar, ok, gracias. Vamos a hablar, ¿qué dijo Héctor Pérez? Conocieron el poder de orar, que conocieron el poder del ayuno, que conocieron el poder de la vigilia. Los voy a despertar en este tiempo, Héctor. Me decía el Espíritu Santo. Primer punto de este mensaje. Número 2. Muchos de ustedes, comparta. Muchos de ustedes van a comenzar a ser introducidos en campos espirituales de guerra que ustedes no conocían. Lo vuelvo a repetir. El Señor me dice, muchos de los que están conectados al video, mi siervo, yo los estuve preparando, yo los estuve capacitando, yo los estuve entrenando. Hay muchos de los que están conectados en esta noche que estaban en el campo de entrenamiento del Espíritu. Hoy el Espíritu Santo te dice, Ajanicuma, yo estuve entrenándote, yo estuve capacitándote y yo estuve preparándote para este tiempo de guerra, Hay muchos, sí, muchos de los que están conectados a este live, que el Espíritu Santo los estuvo entrenando. Y te dice el Señor, llegó el momento de poner en práctica lo aprendido. Gracias, Espíritu Santo. Llegó el momento de poner en práctica lo que aprendiste. Lo que te fue enseñado, ahora lo vas a poner en práctica. A una canda llama. Dios bendiga a los que siguen conectándose y siguen compartiendo esta bendición. Vamos, necesito que me ayudes a evangelizar. Inaya, lo que estoy hablando, lo estoy hablando bajo la dirección del Espíritu Santo. Y el que está en la carne no va a comprender lo que yo le estoy hablando. El que tiene la mente carnal no va a entender lo que yo le estoy hablando, porque este mensaje es para gente espirituales. Oiga lo que estoy hablando. Porque mientras yo he estado en comunión, orando en las madrugadas y preguntándole muchas cosas al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo ha venido revelándome ciertas cosas. Y el Espíritu Santo ha venido mostrándome ciertas cosas. Y una de las cosas que el Espíritu de Dios me mostraba, es ver, oiga bien, es poder ver una nueva generación de guerreros peligrosos en el Espíritu. Lo tengo que volver a repetir. Una nueva generación de guerreros peligrosos en el Espíritu.
Hoy yo tengo que decirte que tú tienes un enemigo que te considera peligroso. Tú tienes un enemigo que te considera un peligro. Y como ese enemigo te considera un peligro, él quiere dejarte sin las armas que te han entregado. Y hoy yo vengo como un siervo del Señor a decirte que vas a tomar las armas del Espíritu que te fueron dadas y las vas a comenzar a utilizar a una cauaneacuaiza. Pero se van a derribar planificaciones satánicas y diabólicas cuando los guerreros comiencen a utilizar las armas de guerra que tienen en las manos. Hoy yo vine como siervo de Jehová a decirle a alguien: tú vas a tener que tomar las armas que te entregaron y las vas a tener que utilizar. Dios mío, hay gente aquí que dice: yo voy a utilizar las armas que tengo del Espíritu. Sí, amado, porque el problema que tenemos en este tiempo es que tenemos muchos guerreros de apariencias. Es que tenemos gente que porque tienen un cierto conocimiento ya se creen que se las saben todas en el mundo espiritual. Daliu, Manice, Cande, Tao. Hay personas que lo que le están dando a Dios son migajas, que piensan que porque están orando una hora o media hora ya tienen el conocimiento de lo que se está librando en el mundo de los espíritus. Y esto es más profundo, Dios mío. Esto es más profundo. Hoy yo vine a hablarle. Hay gente aquí que el Espíritu Santo los va a llevar al lugar secreto, a derribar demonios, a derribar principados, a derribar potestades de las tinieblas. Suaco Macuma. ¿Dónde están los que me ayudan a compartir este video? Sunikali Bahai. Bueno, me gusta grabar a Héctor Pérez porque luego sus videos lo borran. Sí, y bueno, esa palabra me llamó la atención. ¿Por qué? Porque fue el 1 de junio. Y el 1 de junio, bueno, a ver, Yahel, ¿cuándo fue que platiqué contigo? Sí, platiqué con una hermana. A ver, ¿cuándo fue el 1 de junio? Vamos a ver. Sí. ¿Por qué? Porque el 1 de junio, checando los recordatorios. Ah, sí, 1 de junio. Sí. Entonces, hace un año atrás, justamente el 1 de junio, un año atrás, sí, sí, así es. Ahí estás, sí, cierto, ahí estás. 1 de junio, sí. Entonces, en un día como hoy, bueno, desde el 1 de junio, tenía que tocar este tema con con esta señal. Ya eran como 4 señales de que tenía que hacer un live referente a lo que es ¿qué es? La ofrenda. O sea, el año pasado ya hablé acerca de la ofrenda. Sí, la ofrenda conforme enseña el libro o la epístola, sí, de Pablo a la Odisea. Entonces, sí, así es. Así es. Sí, fue hace 2 días. Así es. Entonces, ya había platicado un día antes con la hermana Yahel, ¿no? Está hablando precisamente de este asunto. Sí, bueno, los que me conocen ya saben. Sí, lo que pienso referente a las ofrendas, diezmos. Sí, ¿por qué? Porque obviamente cuando tienes... Así es. Esta fue la primera llamada de atención. Sí. Bueno, le voy a contar un poco de... Bueno, vamos en orden. Sí, son 3 temas que tengo que hablar. Dios mío, son más de 3 temas. Pero son los últimos 3 temas que tenemos que hablar. Es el asunto de George Floyd. ¿Por qué? Porque el pasado 22 de mayo, si no mal recuerdo, aquí tengo el video. Sí, hace 2 semanas, viernes 22 de mayo 2020.
Sí, viernes 22 de mayo de 2020, hice este video. Después de Pesaj, muerte de Jesús, guárdate durante 40 días. Sí, y pongo ahí pongo un extracto de lo que enseña el Evangelio de Nicodemo. Sí, entonces pongo un extracto de lo que enseña el Evangelio de Nicodemo y digo, ¿no? Copio las palabras de Jesús. No salgas de tu casa, ok, guárdate. Sí, guárdate durante 40 días. Sí, no salgas de tu casa, yo vuelvo ahora, cerca de mis discípulos, mandamiento de Jesús, a José de Arimatea. Cuando estaba en el calabozo, ¿qué hizo Jesús? Fue y lo libertó ¿a qué hora? A la medianoche. Entonces, en este video, sí, Evangelio de Nicodemo, capítulo 15, versículo 13 al 17, compartimos ese extracto y pues dimos la voz de alerta, ¿sí? Intervención de Nicodemo en los debates de la sinagoga. Los judíos mandan a llamar a José de Arimatea y oyen las noticias que éste les da. ¿Sí? Entonces ahí pongo, sí, ese es el primer tema, por llamarlo así. ¿Por qué? Porque las recomendaciones o los consejos de Jesús de hace 2000 años, por llamarlo así. Por ahí hicimos ya el gráfico, hicimos el borrador, ya tenemos una ubicación, ya tenemos una idea por lo menos en qué tiempo, en la línea del tiempo. Entonces, el pasado 22 de mayo hicimos ese live y nosotros dijimos, sí, que estuvieran atentos al finalizar los 40 días. Y los 40 días finalizaban, sí, el día 25 de mayo. Entonces lanzamos esa recomendación, ¿sí? Y ¡pum! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó el día 25? Vamos a ver qué fue lo que pasó el día 25, ¿sí? El día 25, ahí va. ¿Qué pasó el día 25? ¿Sí? ¿Dónde estás? Aquí estás. Ok, el día 25, ¿qué pasó? Pues resulta que mataron al famoso George Floyd. Y ahorita se está lanzando mucha información, ¿sí? Referente a este caso. Se dice que son masones. Este varón que pues resulta que era un actor porno. Y es miembro de la masonería. Entonces, sabemos que todo es un asunto que ya está planeado, que ya está exhibido. Sí, ya hemos compartido anteriormente, sí, que para que un ritual surja efecto, tienen que anunciarlo, sí, en diferentes medios, sí, y para que el ritual se dé. Entonces, todo lo que anuncian ellos, sí, ya sea por caricatura, canción, lo que sea, pues se cumple. ¿Por qué? Porque pues ellos conocen los tiempos, ¿no? Sí, entonces este video del 22 de mayo, sí, al finalizar los 40 días resulta que nos da la fecha 25 de mayo y resulta que el 25 de mayo sucedió este evento. Y al morir este varón, pues resulta, sí, que se desvela, ¿sí? Las intenciones, ¿sí? O se desvela el plan de la élite. ¿Y cuál es el plan? Bueno, pues el plan es de que obviamente, ¿sí? Van a provocar que tus hijos, si no están instruidos en la palabra, van a provocar que tus hijos, caray, no lo traje, a ver, si caigan en el error, que tus hijos caigan en el error, a ver, no lo descargué, no lo descargué, de que sean asesinados. Entonces, ese es el grave error, ¿sí? Entonces, bueno,
Ok, ¿quién sabe dónde quedó? Bueno, entonces son tres temas. Ahí está el cartel donde hablo sobre los 7 espíritus de error que habla el testamento de Rubén dentro de los 12 testamentos o de los testamentos o el libro de testamento de los 12 patriarcas. Entonces son tres cosas. Sí, la muerte de George Floyd después de la cuarentena de Jesús o de la recomendación que Jesús le dio a José de Arimatea estando en el calabozo, después lo libertó. Sí, entonces hay un mensaje subliminal ahí. Sí, el otro tema es el asunto de las ofrendas y el tercer tema es el asunto de la profecía. Son tres temas importantes. Entonces vamos a ir en orden. Sí, ¿qué pasó ese día? Vamos a ver. Ese día, pues resulta, sí, el día 1 de junio, sí, antes de checar mis recordatorios, sí. Entonces, bueno, un día antes estaba platicando con la hermana de Ángel, le digo, bueno, hay un problema con los asuntos de dinero, sí. Entonces, ¿qué hace Dios? Pum, responde. Y vamos a ver qué es lo que responde Dios. Y esto es interesante. ¿Te acuerdas? Escúchame. ¿Te acuerdas cuando te encontrabas atado? ¿Te acuerdas cuando eras un prisionero de las tinieblas? ¿Te acuerdas cuando los demonios te oprimían y atormentaban tu vida y atormentaban tus pensamientos? ¿Te acuerdas cuando no podías dormir tranquilamente en las noches? ¿Te acuerdas cuando estabas en depresión? ¿Te acuerdas cuando el enemigo te decía que te quitaras la vida? ¿Te acuerdas cuando eras un esclavo del vicio? ¿Te acuerdas cuando estabas viviendo en esclavitud y estabas viviendo en maldición? ¿Te acuerdas cuando yo te hice libre? Sí, yo te hice libre. Yo rompí las cadenas que te ataban. Por eso no quiero que vuelvas a ser un esclavo de Satanás. No quiero que vuelvas a ser un prisionero de los demonios. Yo te hice libre. Tienes que seguir sirviéndome. Tienes que entender que hay un enemigo que te odia. Hay un enemigo que quiere verte encadenado. Hay un enemigo que no quiere verte libre. Hay un enemigo que quiere verte en la misma condición que antes tú te encontrabas. Sí, como el video que estás viendo. Este pobre perrito encadenado, hasta que llegaron estos hombres a ayudarle, a quitarle sus cadenas. Así tú te encontrabas. Nadie te pudo quitar las cadenas. Solo yo te las pude quitar cuando llegué a tu vida. Mira, yo estoy contigo, yo soy tu libertador. El enemigo quiere volverte a encadenar. El enemigo quiere volver a ponerte las cadenas. No se lo permitas. Sigue buscándome en espíritu y en verdad. Y la depresión y los vicios no volverán a poner cadenas sobre ti. Y los pensamientos malos que estaban en tu mente no volverán a tu vida. Porque yo no voy a permitir que las cadenas que un día fueron quitadas de ti te las vuelvan a poner de nuevo. Pero tú tienes que buscar mi presencia. Tú tienes que depender de mí. Tú no puedes vivir separado de mí, porque sin mí nada podéis hacer. Tú dependes de mí. Yo rompí las cadenas. Y hay muchos que verán este video que hoy se encuentran como el perro, que tienen la cadena puesta. Pero hoy yo quito la cadena que estaba sobre ti y te hago libre. Porque si el Hijo os libertareis, os seréis verdaderamente libres. Hoy te declaro libre por completo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que no se te olvide, que no se te olvide que yo te hice libre, te dice el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si este video ha sido de bendición a tu vida, por favor compártelo con alguien más. Bueno.
Y este video te va a dar risa, Yahel. ¿Por qué? Porque un día antes, bueno, habíamos platicado Yahel y yo, sí, referente referente a ese tema. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Dios? Manda ese mensaje por medio de Héctor Pérez. Sí, y eso es lo que hace Dios cuando tú tienes en tu mente salirte porque no te agrada, porque no te gusta, no tanto estar en esta posición, sino depender, ¿sí? Depender bajo el sistema de Dios. ¿Y cuál es el sistema de Dios? El sistema de Dios es pedir ofrendas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Al día siguiente manda esa palabra por medio de Héctor Pérez. Sí, esta palabra fue cuando la lanzó este año, 2020. ¿Sí? Entonces, bueno, para los que saben cómo se comunica Dios conmigo y con muchos de ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en mis recordatorios? ¡Wow! Mensaje de hoy, 1 de junio, doble confirmación, Yajael, me retiro de estos asuntos de Dios. Bueno, esa era mi intención. ¿Y qué es lo que hace Dios? Wow, es que bien dice. Sí, un año antes, 2019, sí, estaba exactamente en la misma posición. ¿Sí? Obviamente es muy difícil que yo ponga en mis publicaciones, ¿sabes qué? Por favor, pon, si Dios pone en tu corazón hacer una ofrenda, hazlo a este número de cuenta, ¿no? Por ejemplo, así hay varios ministerios, ¿no? O personas que se dedican a esto. O sea, entonces es muy difícil que yo haga eso. Entonces yo por lo general hago, ¿sabes qué? Pues ya estoy fastidiado, ahí nos vemos y se acabó. ¿Sí? Entonces, es que esta publicación, Yahel, sí es confirmación de la del perro. ¿Sí? Entonces, este año 2020, Dios manda esta palabra, por eso le digo, ok, ya me acordé, sí es cierto, pero también porque aprendí a degollar demonios, claro, la guerra. ¿Por qué? Porque ahí pusimos el otro video de Héctor Pérez, donde Héctor Pérez anuncia que Dios metió a muchos o entrenó a muchos en el campo de batalla y que ahora los va a utilizar. ¿Sí? Entonces prácticamente el 1 de junio fue muy revelador. ¿Sí? Entendí que tenía que hablar del asunto de las ofrendas. Sí, para hablar de las ofrendas, bueno, ya hablé anteriormente de las ofrendas conforme enseña no solamente la Biblia, sino la epístola de la Odisea. Sí, y bueno, el 1 de junio entendí también por qué era importante o por qué es importante para Dios, sí, que tú te dediques a estos asuntos, sí, y bueno, ese día me censuraron esta publicación. Sí, y esta publicación prácticamente se está anunciando, ¿sí? ¿En qué tiempo estamos conforme a la Biblia? Entonces, el 1 de junio de 2019, hace un año, ¿sí? Estábamos en Apocalipsis 8:7. Séptimo sello, primer ángel, ya tocó la primera trompeta. Ok. Entonces, Apocalipsis 8:8. Entonces, estamos por entrar, ¿sí? En esta etapa. ¿Sí? Estamos hoy, 1 de junio 2019, este es un recordatorio de hace un año. ¿Sí? Ok. Estamos por entrar a Apocalipsis 8:8 y 8:9. Falta poco para la apertura de los abismos de Apocalipsis 9, lo que va a provocar que los peces y los navíos o barcos, quítate la mano, sean destruidos. Va a ser un monte ardiente, se puede interpretar como un ¿qué? Asteroide o un volcán o ambos. Bueno, aunque ya hoy es 1 de junio de 2019, Día de la Marina, se puede interpretar Calderón Karina, que en medio del conflicto bélico entre Estados Unidos y Rusia y demás naciones, Dios pueda enviar sus juicios. Bueno, entonces esta publicación me lo censuró Facebook. ¿Sí? Entonces, cuando sucede este tipo de cosas es porque es importante para Dios. ¿Sí? Y porque estamos en junio, viene verano, es la temporada o estación que hace mucho calor. Hace un año se registró el 1 de junio, sí, el día más caluroso en no sé cuántos años del siglo, si no mal recuerdo. Entonces, esta publicación, sí, fue censurada y nosotros sabemos en qué tiempo estamos
y no nos extraña que nos censuren esas publicaciones. Pero ¿qué pasó el 1 de junio? Bueno, los recordatorios el 1 de junio era sobre el Tratado de Paz y Seguridad. Entonces nosotros comprendemos que obviamente al venir la guerra viene también el tratado, ¿sí? La falsa paz. Entonces el junio representa un tiempo muy importante, ¿sí? Muy, muy importante. Y en una de estas publicaciones, ¿sí? Ahí está, Gloria Mayor. Esta publicación es importante porque es parte, ¿sí? Recibí por anuncio universal recordatorio que la fecha de la guerra de los 6 días entre Israel contra los países árabes o árabes unidos de la región. Entonces, aquí ella comenta, y porque también es un guía de revelación, es cierto. Meditaba en su cercana conmemoración este mes de junio, pero también pensaba en los 50 años cumplidos en este año 2017, que deducen el jubileo final, porque es el jubileo número 120. ¿Coincidencias? No, es fin de la paciencia divina y comienzos de los juicios severos. Entonces, ella, la hermana Gloria Mayolo, por eso era importante que yo hiciera esto. Sí. Sí, era importante que yo hiciera esto, por lo menos en borrador. Sí, porque era importante, porque para ubicarnos en qué tiempo estamos. Sí. Entonces, esto era importante hacerlo, falta hacerlo en computadora. Sí, pero bueno, lo importante es que ya lo tenga para que cada quien lo empiece. Ok, no lo puse. A ver, vamos a explicar. Lo tengan para que cada quien, sí, lo escudriñe. ¿Por qué? Porque precisamente la guerra árabe del 48 fue después de que el Estado de Israel se formó, ¿sí? Entonces, esta gráfica, sí, con estos códigos, te direcciona hacia el año 1947 y 1948. Entonces, lo que dice Gloria Mayolo es correcto, ¿sí? La guerra de los 6 días, ¿sí? Es correcto. Entonces, esto fue el 1 de junio. ¿Qué más pasó el 1 de junio? Esto fue en el 2017, ¿ok? Se me hace recordar que vienen, si Dios te pone, o si a mí me pone, si estas publicaciones, es porque estas publicaciones son proféticas y nos está dando una idea de lo que viene, y lo que viene es guerra. Entonces, los tiempos de Dios son perfectos. Por eso yo comprendo que hasta este tiempo se me permitió, ¿sí? Se me permitió hacer, ¿sí? O complementar este estudio que lo inicié en Shabbat, 19 de diciembre de 2015, ¿sí? Lo continué el 15 de enero de 2016, ¿sí? De ahí otra vez en Shabbat. El chiste que las 3 revelaciones o los 3 estudios o las 3 veces que he hecho, ¿sí? O complementado este estudio ha sido siempre que en Shabbat. Siempre en Shabbat. Wow, Dios revela en Shabbat. ¿Sí? Entonces, el 19 de diciembre de 2015, 15 de enero de 2016 y 5 de febrero de 2016 he estado haciendo estos estudios, y ayer martes, con hoy 3 de mayo de 2020, finalmente, sí, tengo este borrador, sí, y complementa, confirma, por llamarlo así, un espíritu confirma al otro espíritu, confirma lo que compartió la hermana Gloria Mayolo referente al aniversario de la guerra de los 6 días, porque eso es lo que viene. Sabemos que eso es lo que viene. Entonces, si Dios me pone esta publicación de hace 3 años, es porque algo de esto viene, y claro que sí. Sabemos que sí. Entonces, es un recordatorio para que la iglesia esté atenta, ¿sí? Porque el 14 de mayo de 2019 se cumplió, ¿sí?, 70 años como nación el pueblo de Israel, ¿sí? Obviamente no está el libro de Melquisedec en la Biblia, pues obviamente no van a entender esto, ¿sí? Si lo estudian lo entenderán,
que esa es la intención. Entonces estamos a un paso de Apocalipsis 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que los misiles son figuras de los asteroides, y los asteroides Dios los va a utilizar, o las bolas de fuego, o los juicios de Dios los va a utilizar, ¿sí? O Dios es el que va a terminar esta guerra de hombres, como lo hizo en el pasado, en la época de los gigantes y titanes. Entonces, aquí se me dice, ok, 2 mensajes del día de hoy, ¿sí? 1 de junio, el día 1 de junio, se me dice, pues el mensaje del 1 de junio 2020 es de que al cumplir Israel 70 años como nación, viene la guerra. ¿En qué? En jubileo, ¿sí? O en los tiempos de jubileo. Sabemos que la próxima Shemitah es en 2021, ¿sí? Para 2022. Entonces viene la falsa paz y seguridad. Y hoy, ¿qué? Pido ofrendas. Adiós, orgullo. Bueno. Entonces, aquí hay 2 temas importantes, pero a mí el más importante obviamente es los asuntos de Dios, que son los temas proféticos, ¿sí? De Dios. Entonces no quise hacer este live desde el pasado 1 de junio, porque necesitaba a fuerza hacer por lo menos este borrador, ¿sí? Y para que todos aquellos que de alguna u otra manera me conocen ya de hace años y han dado seguimiento a mis publicaciones, tengan este conocimiento, sí, que vamos a ir desglosando, vamos a ir explicando poco a poco, sí, y empiecen a entender, sí, los mensajes proféticos que Dios envía, como el de la hermana Gloria Mayolo, para que su pueblo, su iglesia se prepare o esté atenta, sí. Entonces vamos a hablar del primer tema, creo que de ahí vamos a hablar del segundo tema, sí, o los 2 a la vez, bueno, Dios dirá. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, sí, se levanta, al darme toda esta información, sí, al darme esta información, yo entiendo. ¿Por qué? Porque el mensaje fue algo duro. O sea, que Dios te compare como un perro, bueno, Diosito, yo sé que me amas mucho. Pero el mensaje subliminal es fuerte. ¿Sí? ¿Por qué es fuerte el mensaje subliminal? Porque aquí te está diciendo que viene la liberación. ¿Sí? Subliminalmente Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Tú estabas como el perro. O sea, la iglesia estaba como el perro. ¿Cómo está la iglesia? Encadenada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que viene? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahorita con el supuesto coronavirus? Que sabemos que es una quimera, una modificación para utilizarse como arma biológica. Entonces, la iglesia y la humanidad está así como este perro. O sea, no es que yo esté como un perro, sino es que la humanidad completa está como un perro, encadenada. ¿Sí? Entonces, muchos, sí, estamos así. Entonces, ¿qué dice lo que dice Dios? ¿Sabes qué? Pues voy a levantar, ¿sí?, la generación robusta, conforme enseña el Salmo 90, capítulo 90, versículo 10. ¿Sí? Dios va a levantar una generación robusta, la generación robusta, la segunda generación. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Sabes qué? Pues voy a libertar a mi pueblo, ¿sí?, en medio de la guerra. Y nosotros sabemos que cuando Dios dice que te va a libertar, eso te direcciona, conforme a todo el conocimiento que tenemos, te direcciona hacia las fiestas de otoño, ¿sí? Entonces, el mes de junio es importante para asuntos de guerra y por todo lo que está aconteciendo, ¿sí?, en Estados Unidos, nos da una idea, ¿sí?, qué tan rápido vamos hacia allá. O sea, qué tan rápido vamos hacia allá. Entonces, esto es importante, ¿sí? Porque, bueno, este es otro tema, no lo voy a explicar ahorita, pero a lo que voy es que abril 2020, la conjunción de Júpiter y Plutón, ¿sí?, resulta que representa el dios del inframundo, se encuentra con el dios de los cielos. La última vez que se encontraron Júpiter y Plutón fue en diciembre de 2007, antes del inicio de la crisis financiera mundial. Entonces, viene una liberación para el pueblo de Dios, que está así como este perro encadenado. ¿Y cuál es la liberación?
¿sí? Conforme enseñan los libros de Melquisedec, la liberación del pueblo de Israel es en cuando, en las fiestas de otoño, ¿sí? Conforme enseña el libro de Melquisedec y conforme enseña la Biblia, cuando Abraham libertó a Lot. El libro de Melquisedec te enseña cuándo fue, en qué tiempo que Abraham libertó a Lot de su cautiverio. Entonces, esta fue la palabra que se me dio el pasado 1 de junio. Pero ¿qué hago? O sea, el 1 de junio, sí, wow. ¿Qué pasa el 1 de junio? Bueno, me doy cuenta, sí, que lo que nosotros dijimos en este video del pasado 22 de mayo, sí, que los 40 días finalizaban el día 25 para el 26, no mal recuerdo, eso lo dije, está a partir del minuto de la hora con 11, si no mal recuerdo, sí, lo dijimos. Vuelta dijeron, no hemos hallado a Jesús en ninguno de los lugares que hemos recorrido, pero hemos hallado a José en la ciudad de Arimatea. Entonces, sí lo dijimos, y resulta que el día 25 de mayo sucede esta tragedia, y nosotros escudriñamos, ¿sí?, que el día 25 de mayo Ascensión del Señor 2020. Sí. Jueves 21 de mayo. El día de la ascensión es el jueves 21 de mayo, ok, se celebra justo 40 días después del domingo, resurrección, durante el tiempo pascual en esta fecha. Ah, caray, aquí me la cambiaron. 24 de mayo, aquí dice 21 de mayo, aquí dice 24. Bueno, la vez que nosotros checamos, decía 25 para 26. Ok, 2020. Ascensión indica que la ascensión de ascender o de subir a un lugar más alto. En el cristianismo, la palabra ascensión se refiere al momento en que Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, asciende al cielo 40 días después de su resurrección y se sienta a la derecha de Dios Padre. Bueno, Pesaj 2020 fue del 8 al 16. Aumentale 40 días. Alan, deja ahí. ¿Te quiero borrar? No borres nada. Ah, caray, creo que hice algo mal aquí. Es que estaba Ok, es que quería ahí está. pintar ahí. Papi, deja ahí, mi amor. Entonces, a 16, aumentale 40. ¿Sí? Esto lo hicimos la vez pasada. Entre dos fechas. Pero ya hasta que borrador. Sí, mi amor. Es que quería borrar porque está rojo. Es que quería pintar. Quiero pintar. Colores. 16 de qué? ¿De mayo? 2020. Segunda fecha, ¿qué? 25 de mayo. Enero, febrero, marzo, abril. Ajá. Mayo 2020. Así es, 39 días. Sí, entonces el día 26. Sí, el día 25 para 26 son 40 días. Entonces, justamente, ¿qué pasó en Estados Unidos? Sí, pues resulta que viene o que mataron a George Floyd. Y con ello, sí, la gente está siendo
¿sí? O está provocando el nuevo orden mundial. Entonces le están dando las armas al gobierno, ¿sí? Le están facilitando todo al gobierno para establecer el nuevo orden mundial con sus manifestaciones. Entonces, eso está tremendo. Aquí Kike tiene bastante información al respecto. Sí. Entonces, todos estos desmanes, lo único que está provocando lo único que está provocando es que acelerar el gobierno del anticristo. Entonces, bueno, caray, esto está tremendo porque la recomendación que hizo Jesús, sí, la recomendación que hizo Jesús cuando dijo, sí, guárdense 40 días, no salgas, cuando dijo a José de Arimatea, sí, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque lo que viene prácticamente, con 40 minutos. sí, lo que viene prácticamente, Sí. Estamos haciendo una interpretación en base a los eventos sucedidos cuando Jesús murió, conforme enseña la Biblia, y en este caso el Evangelio de Nicodemo. Estamos haciendo una invitación a todo el pueblo cristiano, ¿sí? Conforme a lo que enseña el Evangelio de Nicodemo, cuando José de Arimatea fue encerrado por guardar o por sepultar a Jesús, ¿sí? Por sepultar a Jesús, Nicodemo, Anás y Caifás lo encerraron en un calabozo. Entonces, ¿pero qué hace Jesús en la oración de medianoche? Aquí hay un punto importante, que nosotros debemos estar orando a la medianoche, y más a las 3:33 de la madrugada, para que el enemigo no te agarre como ladrón por sorpresa en la noche. Entonces estamos anunciando el día de hoy, en base a la interpretación de los eventos que sucedieron cuando Jesús rescató del calabozo a José de Arimatea y le pidió a partir de Pesaj, ¿sí?, que se mantuviera en casa por 40 días, tomando esa referencia y escudriñando esa fecha. ¿Por qué? Porque el Pesaj 2020 fue del 8 al 16 de mayo. Entonces, sí, esto nos direcciona en un rango de tiempo del día 18 de mayo al 25 o 26 de mayo, ¿sí? Es como si Dios te estuviera diciendo, ¿sabes qué? Presta atención al evento o a los eventos o a las noticias o a los acontecimientos que sucedan a partir del día 25 o 26 de mayo. ¿Por qué? Porque se conmemora los 40 días, ¿sí?, de la ascensión. Después de la muerte de Jesús se conmemora 40 días de la ascensión de Jesús al cielo. Entonces, ¿qué es la profecía? ¿Cuál es la función de los profetas? La función de los profetas es interpretar. Los profetas, como enseña el diccionario Strong, un profeta no es aquel que habla por hablar. Ageo, capítulo 1. El tiempo para la reedificación del templo de Yahweh. Dios mío. Estamos de acuerdo de que casi no he leído este libro. Es más, mira, sí, está nuevo. O sea, la verdad, te ocupo más la computadora, pero esto es importante para la liberación. Y justamente cuando abro la Biblia, ¿sí?, ¿qué
¿qué palabra Dios te pone delante de ti? Ageo capítulo 1. Y Ageo capítulo 1 dice lo siguiente, y es como la respuesta de lo que Dios va a hacer, siendo las 12:43 de la mañana del día 23 de mayo de 2020, ¿sí? Siendo la medianoche, estamos anunciando que el pueblo de Dios debe estar presto a los eventos que sucedan el día 25-26 de mayo, ¿sí? Porque se cumple 40 días desde la muerte de Jesús hasta la ascensión a los cielos. Y justamente haciendo una interpretación, que es lo que hace el profeta. Un profeta interpreta, ¿sí? No nada más lee. ¿Me explico? Un profeta debe interpretar. Primeramente, ¿qué debe interpretar? ¿Señales en el cielo? Sí. ¿Señales en las noticias? Sí. ¿Sí? Interpretar la Biblia, sí. Pero para interpretar la Biblia, ¿qué tienes que tener? Conocimiento. De la Biblia, sí. Pero aún más, ¿sí? De todo lo que conlleva la Biblia. Es decir, acontecimientos como las fiestas establecidas por Dios en Levítico 23, como las fiestas que Dios estableció para el pueblo de Israel. Papi, estoy ocupado. Ay, Alan. Eres impertinente, Alan. Vaya que eres impertinente. Bueno, aquí está el peque conmigo. Entonces, ya vamos a finalizar esto. Sí, ese día, 1 de junio, se nos... justamente cuando estaba viendo el asunto de que sí, de las ofrendas, tengo que hacer, bueno, lo estoy haciendo ya. Y vas a romperlo, estás estirando eso. Ya. Ten. Ya. Entendimos que era importante. Adiós. Entendimos que era importante quedarnos en estos asuntos porque las cosas que vienen, con todo el estudio que hicimos hoy, las cosas que vienen son muy fuertes y toda la información que se nos ha dado durante estos últimos 7 años, pero lo fuerte fue el año pasado. Por favor, deja para allá. Tenemos que dar la interpretación correcta y compartirlo con aquellos que Dios direccione. Sí, entonces hacemos estos live más que nada con esta interpretación para que el pueblo de Dios, sí, tome nota de cómo es que Dios opera aún en estos tiempos. Sí, entonces la recomendación que hizo Jesús, sí, cuando se le presentó a José de Arimatea y le dijo que se guardara 40 días, ahora tiene mucho sentido para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que viene es como una etapa, tiempo, ¿sí?, de manifestaciones, ¿sí? Y Dios no quiere verte ahí. Nos sigue anunciando Dios de que nuestro lugar es en casa. Quédate en casa. ¿Sí? No te metas o te infiltres en esas conspiraciones, ¿sí?, o lucha de poder que no tiene nada que ver con la iglesia. Entonces, la recomendación, ¿cómo funciona esto? Nosotros interpretamos, soltamos la palabra, anunciamos que estén pendientes de tal fecha, no porque seamos adivinos, sino porque interpretamos lo que enseña la Biblia y aún las otras escrituras como la de José de Arimatea capítulo 15. ¿Sí? Nosotros, capítulo 15, versículo 13 al 17, intervención de Nicodemo en los debates de la sinagoga. Los judíos mandan a llamar a José de Arimatea y oyen las noticias que éste les da. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Interpretamos, lanzamos la palabra, estén atentos, ¿sí? Y Dios revelará. Entonces, Dios está revelando que viene una etapa como de esclavitud para la iglesia
en medio de una guerra que se está gestando, y sabemos que desde hace muchos años se está gestando, pero al saber los tiempos y sazones, al cumplir Israel 70 años como nación, y con todos esos estudios que hemos compartido, sí, en mi cuenta, o sea, en Facebook, sí, comprendemos mejor los tiempos. Entonces comprendimos, sí, que no era momento de dejar todos estos asuntos, sí, y salirnos. Sí, entonces, el pasado 1 de junio se confirma con esa palabra a través de Héctor Pérez, donde Dios te dice, acuérdate de cómo estabas o eras antes. Estabas como ese perro encadenado o eras un esclavo del enemigo. Entonces, si Dios te liberta o te da conocimiento, ¿sí? Es para que tú lo compartas, ¿sí? Y no seas parte de la esclavitud en la que están los demás, ¿sí? Entonces viene un tiempo de tribulación para el mundo donde Dios no quiere verte en las calles o en las manifestaciones. ¿Por qué? Porque empiezan a operar los 7 espíritus, ¿sí? Empiezan a operar los 7 espíritus de error, ¿sí? Que hay o que operan, para la redundancia, en la juventud. Y una de ellas es la rebeldía, ¿sí? Hacia las autoridades. Eso está escrito en el Testamento de Rubén de los 12 patriarcas. Ya lo compartimos anteriormente. Sí, entonces, si tú fuiste un padre de familia que nunca crió a sus hijos, ¿sí? Bajo el conocimiento de Dios, entonces no esperes que tu hijo se sujete a ti. Por ahí en un video de una madre sacando a su hijo de esas manifestaciones, le quita la gorra y se lo lleva. Entonces Dios no quiere que nuestros hijos si estén incluidos o metidos en esas manifestaciones, sino que deben estar como en casa, haciendo las cosas de Dios. Entonces aquí aplica referente, aquí está ya. Sí, este es el cartel que se hizo. Sí. Opciones. Donde habla sobre los 7 espíritus. Sí, 7 espíritus ha dispuesto Beliar contra el hombre. Ok, vamos a terminar. 7 espíritus ha dispuesto Beliar contra el hombre. Ellos son los causantes de las acciones de la juventud. Otros 7 ha dado Dios al hombre desde la creación para que por ellos puedan realizarse las obras humanas. El primero es el espíritu de vida, gracias al cual se constituye el conjunto humano. Segundo, el espíritu de la visión, gracias a la cual se genera el deseo. Tercero, el espíritu del oído, por el que se transmite la enseñanza. Cuarto, el espíritu del olfato, gracias al cual existe la sensibilidad para atraer el aire y el aliento. Quinto, el espíritu del habla, por el que se genera el conocimiento. Sexto, el espíritu del gusto, gracias al cual tiene lugar la ingestión de alimentos y bebidas, y por ello se crea la fuerza, pues en los alimentos reside su fundamento. Séptimo, el espíritu del semen y la cópula, por el cual se introduce el pecado a través de la ansia de placer. Ok, hay 7 espíritus, ¿sí? Por esta razón, es este el último espíritu de la creación y el primero de la juventud, porque está llena de estupidez y conduce al joven como un ciego y hacia la fosa, o como una bestia de carga hacia el precipicio.
Además, todos estos existen, además de todos estos, existen un octavo espíritu, es el del sueño, gracias al cual fueron creados el éxtasis de la naturaleza y la imagen de la muerte. A estos espíritus se mezcla el del error. El primero, el espíritu de la fornicación. ¿Sí? Y aquí como dice el espíritu de la fornicación, ¿sí? Te direcciona hacia el caso, ¿sí? De George Floyd. ¿Por qué? Porque él era un actor. ¿Sí? Un actor porno. Y es interesante toda esta la relación que hay. El primero es el espíritu de la fornicación. Tiene su asiento en la naturaleza y en los sentidos. El segundo, el espíritu de la insaciabilidad en el vientre. El tercero, el espíritu de guerra en el hígado y la bilis. El cuarto, el espíritu del agrado y del encanto para parecer hermosos por medio de lo inútil. El quinto espíritu, el del orgullo, para jactarse y vanagloriarse. El sexto, el espíritu del engaño, de perdición y envidia, para fingir palabras y hacérselas pasar desapercibidas ante parientes y vecinos. El séptimo es el espíritu de la injusticia, gracias al cual se producen los robos y atracos para ejecutar los deseos del propio corazón. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo, porque eso está pasando justamente en Estados Unidos. La injusticia en efecto colabora con los otros espíritus gracias al cohecho. A ello se añade el espíritu del sueño, el octavo, unido a engaños y fantasías. De este modo se corrompen los jóvenes entenebreciendo su mente lejos de la verdad, no sintiendo según la ley de Dios ni obedeciendo a las amonestaciones de sus padres, tal como me ocurrió a mí en mi juventud. ¿Quién dice eso? Lo dice o está escrito en el testamento de Rubén, ¿sí? Donde enseña que Dios le manda una enfermedad, ¿sí? Y durante 7 años, el patriarca Rubén estuvo enfermo. Entonces, el coronavirus solamente es una manera, ¿sí?, de anunciar Dios sus juicios, ¿sí? Porque, aunque sabemos que esto fue provocado en laboratorio, ¿sí? Si tú te enfermas, ¿sí?, puede ser una enfermedad de parte de Dios, ¿sí?, para corregirte, o una enfermedad de muerte de parte del enemigo. Entonces, el coronavirus, si te da, sí puede venir si estás bajo esto que enseña el testamento de Rubén referente a los 7 espíritus de error y el octavo, que es el del sueño. Si tú estás bajo estos espíritus de error, entonces el enemigo toma ventaja sobre ti y lo que hace es que te quiere llevar a la muerte. ¿Sí? Entonces aquí entra el espíritu de Asmodeo, que es el espíritu de la lujuria. ¿Sí? También entra Belial. Belial significa corrupción, ¿sí?, que es el que corrompe el espíritu o al hombre. ¿Sí? Y aquí te enseña los 7 espíritus de error que hay, así imitando, ¿sí?, los 7 espíritus de Dios. Entonces, esta situación de George Floyd, y resulta que era un actor porno, ¿sí? Y ahí está metida la masonería, según por toda la información que hemos compartido, que ha surgido, ¿sí? La recomendación de Jesús, ¿sí?, que le hizo a José de Arimatea de guardarse por 40 días, nos da mejor sentido de lo que viene para la humanidad, ¿sí? Entonces viene un castigo, ¿sí?, donde si tú estás bajo este perfil, bueno, o sea, entonces la recomendación de Jesús es tremenda y justamente nos dio una idea, ¿sí?, y pudimos lanzar, ¿sí?, esta advertencia que después del día 16 de abril, más 40 días, te direccionó hacia el día, sí, 5 o 6, perdón, 25, ¿sí?, o 26, 40 días, ¿sí?,
de mayo. Entonces, ¿tiene sentido lo que enseña el Evangelio de José de Arimatea? ¿Sí? Claro que sí. Tiene mucho sentido. Y esto es cíclico. Lo que está pasando este año va a volver a suceder el próximo año. ¿Sí? Entonces, es una referencia de lo que viene el próximo año. Todos estos acontecimientos. Wow, tremendo, tremendo. Todavía falta sacar esta información. Que vaya que es importante. Entonces la muerte de George Floyd solamente nos dio una idea, ¿sí?, de cómo lo que está escrito en las otras escrituras, como el Evangelio de Nicodemo, aún están vigentes. Sí, no están hechas al azar. Para nada. Entonces el 1 de junio, toda esa información salió. Porque el 1 de junio fue cuando se apagaron las luces en la Casa Blanca. Y eso representó para nosotros sí, 40 días, Pesach 2020 más 40 días, muerte y ascensión de Jesús es igual a la muerte de George Floyd. Abril 8 al 16 más 40 días, 25 de mayo, muerte de George Floyd. Entonces, después de 40 días, se nos está dando esta información. ¿Sí? Y eso nos direccionó a la semana 70 de Daniel. ¿Sí? Y el ataque en contra de Donald Trump, ¿sí?, por medio de Anonymous. Bueno, eso ya es un tema que ya se está movilizando o se está viendo, ¿sí?, en la red. Bueno, entonces vamos a empezar lo que es un estudio. Los estudios vamos a empezar a partir de mañana. Vamos a utilizar el pizarrón. Todo lo que se haga, váyanlo anotando, porque eso es tremendo, es mucha información. Es quebrarse la cabeza, pero es para darle un poco de sentido hacia dónde va todo esto. Y el hecho de que hayamos compartido esa palabra del Evangelio de Nicodemo solamente es una idea, ¿sí?, de cómo Dios sigue operando aún en día. Y pues bueno, referente, sí, 3 temas, George Floyd, ok. Ya con el estudio vamos a empezar a poner los tiempos y explicarlo mejor. Sí, ¿por qué? Porque las fechas no son fechas, sino códigos, sí, que te arrojan información. Entonces, ¿cuál fue la información, sí, que nos arrojó la fecha 25 de junio? Sí, 18 días, 16 de Pesaj. A ver, Pesaj fue del 8 al 16. Del 8 al 16 más 20 días, más 40 días, perdón, nos mandó hacia la muerte de George Floyd. Sí, entonces, de esa manera es como Dios te entrega información. Entonces tú como cristiano y como estudiante de la palabra, sí, al conocer los tiempos, cómo es que Dios se mueve, sí, sobre todo en sus fiestas, sobre todo en Shabbat, que es cuando te revela, sobre todo en la madrugada, cuando tú estás estudiando, buscando su presencia, sí, o su conocimiento, es como Dios opera, te lanza una fecha, sí, y esa fecha tú tienes que estar pendiente para ver qué es lo que Dios te revela.
Entonces, la recomendación que nosotros hicimos de estar prestos a la fecha 25-26, como ya quedó registrado en mi otro video, el resultado de haber lanzado esa advertencia fue de que sí fue la muerte de George Floyd, pero al ser una afroamericano o hombre de color o negro, sí, y dos, al él dedicarse, sí, a la pornografía o ese tipo de trabajo, a nosotros nos da una idea que lo que viene es un juicio para los fornicarios o adúlteros. ¿Sí? Entonces, ese es el mensaje subliminal, sí, orquestado o motivado a través de el racismo. ¿Sí? Entonces, a través del racismo se va a provocar la muerte de las personas que están en adulterio, donde el adulterio no tiene nada que ver con el trabajo al cual o a la actividad al cual se dedicaba George Floyd, sino cuando dice Dios adulterio se está refiriendo sí al adulterio espiritual, o sea, a las personas que no están sí sujetos al Espíritu de Dios. Un adúltero o fornicario es una persona sí que adora a otros dioses. Entonces la figura de George Floyd sí es una referencia, y su muerte es una referencia de que lo que viene en medio de estas manifestaciones o la futura guerra, el mensaje subliminal es de que viene juicio o la guerra es en contra de aquellos que no son hijos de Dios, sino que están en adulterio o fornicación espiritual. Es el mensaje de la muerte de George Floyd, que te direcciona a los 7 espíritus de error más el octavo, el del sueño, sí, a lo que enseña el testamento de Rubén de los 12 patriarcas. Ese es el mensaje subliminal que Dios está entregando el día de hoy al finalizar la cuarentena de Jesús. Entonces lo dejamos, tengo sueño, estoy cansado. Tenemos otro ciclo de vida nosotros. Nuestros horarios son diferentes, pero mañana hago este anuncio. Mañana, si Dios quiere, voy a empezar a escribir ahí en el pizarrón, sí, y por favor, los que quieran aprender o quieran entender, porque yo también, o sea, todo esto que se está transcribiendo en esos borradores es tremendo, sí, porque Dios te empieza a revelar y empiezas a escudriñar cada fecha o cada tema o cada señal, es mucha información. Entonces la intención, si a partir de mañana, que ya voy a hacer esos estudios, es de que cada quien indague o investigue las fechas, ¿sí? O la información que se va a empezar a compartir o a revelar. Porque es mucho trabajo, ¿sí? Es mucha información lo que se va a sacar de este tema, ¿sí? Que vamos a empezar el día de mañana. Entonces, bueno, ya con eso termino. Ese es el mensaje de George Floyd. Sí, después de los 40 días que Jesús le dijo a José de Arimatea cuando estaba en el calabozo, al libertarlo. ¿A qué horas? A la medianoche, como Pablo y Silas. Jesús le dijo, guárdate 40 días. Sí, porque después de los 40 días, lo que viene para el mundo es guerra, pero una guerra, sí, racista, que no tiene que ver nada que ver el color de piel de George Floyd, sino racista en el sentido que la oscuridad, sí, te va a hacer la guerra a ti como hijo de luz. Eso representa el racismo, sí, una guerra en contra
de los hijos de luz. ¿Sí? Entonces viene una guerra para los fornicarios y adúlteros. ¿Sí? Eso es lo que representa George Floyd. La muerte de George Floyd representa guerra o derramamiento de sangre para los adúlteros y fornicarios. Ese es el mensaje que se nos ha entregado después de que Jesús sí le pidió a José de Arimatea que se guardara por 40 días. Sí, el mensaje es que viene guerra para los fornicarios y adúlteros. Y con eso finalizo. Sí, y bueno, para el asunto de diezmo, ofrendas. Diezmo no existe, diezmo ya. Para el asunto de las ofrendas, bueno, a partir del 1 de junio, sí, se me hizo entender a través de ese perro encadenado y su liberación, de que debo, sí, no solamente pedirle a Dios de rodillas, sí, que provea, sino también hacerlo, sí, a través de los videos, como se me enseñó o se me dijo hace 3 años y yo simplemente dije no. Entonces, 3 años después, 2017, 18, 19, 20, sí, 3 años después, si no mal recuerdo, sí, se me obliga de esta manera a hacerlo. Y para aquellos que me conocen, simplemente, si saben que si no hay dinero, yo entiendo que ya no soy útil para Dios, cierro todo, guardo todo y dejo todo y me dedico a mis asuntos. Y se acabó. Sí, pero con toda la información que está pasando ahorita, que está fluyendo, y con el estudio que acabo de hacer en borrador y integré, puse más de 50 carteles, caray, son 7 años de estudio. Sí, ahora comprendo la importancia de seguir en estos asuntos, pedir ofrendas y empezar a sacar esa información. Vaya que es importante, vaya que lo es. Y para aquel que quiera ofrendar, adelante. Agradezco, tengo que agradecerle a una hermana, de hecho fue confirmación. Te agradezco, hermana. Sí, una hermana me ofrendó. Sí, me acordé. Y justamente ese día fue el 1 de junio. Sí, bueno, lo cobré hasta el día siguiente, no se pudo. Entonces, la hermana me ofrenda, sí, y dije, wow, esto ya es confirmación que debo hacerlo. Sí, y gracias, hermana, te agradezco. Y bueno, ya sabes, estamos pendientes. A partir de mañana vamos a ocupar el pizarrón. ¿Quién escribió ahí? Alan quiere helado. A partir de mañana vamos a utilizar el pizarrón, vamos a empezar a darle sentido a la profecía maya, ¿sí? ¿Qué quiso decir la profecía maya? Vamos a compartir toda la información que nosotros tenemos, vamos a vaciar toda la información. ¿Qué onda, primo? ¿Qué tal, Dani? Saludos. Ya te vi, hasta que te reportas, Dani. Necesitamos hablar tú y yo. Ya sabes, Dani, repórtate, hombre. Ahí platicamos al rato. Entonces, vamos a empezar a compartir información. Sí, vamos a empezar hay muchos carteles, subí 2 videos, el de la tétrada de Alexander Bachman, es muy importante ese video. Sí, a partir de la hora, del 90 minutos, de ahí extraje mucha información. Compartí otro video también referente a Isis, ¿sí? O cómo ha ido migrando la idolatría, pero son los mismos demonios que están metidos en las iglesias. Entonces, compartí esos videos, compartí carteles bastantes para que puedan lograr comprender el estudio, ¿sí? De la promesa de Dios que al finalizar los 5500 años, la promesa que Dios le hizo a Adán y Eva antes de salir del Edén, Dios le prometió que al finalizar los 5 grandes días, los 5 grandes días y medio, Dios iba a ir a la tierra y se cumplió con la venida de Jesús. Sí, ese estudio que habla de la promesa de Dios, sí, de la profecía maya, que hay que estudiar la profecía maya, sí, y el regreso de Jesús como caballo blanco para entregar los dones
y así combatir o confrontar o contender contra el diablo o contra el nuevo orden mundial, ese estudio lo vamos a empezar a desarrollar, si Dios quiere, el día de mañana. Y por favor, son muy repetitivo. Así como está el borrador, ustedes vayan haciéndolo, sí, y tengan esta información en su poder, porque de un tiempo va a llegar el tiempo en que ya no vamos ni siquiera a tener acceso a la papelería. Ni siquiera vamos a tener acceso a eso. Así que impriman todo lo que tengan que imprimir, sí, y guarden la información. Y bueno, te agradezco, hermana, por tu ofrenda. Y nuevamente, siendo ya las 12:44 de la medianoche, sí, damos por concluido este video. Son las 12:45 ya. Ya son las 12:45 del día jueves 4 de junio. Sí, damos por concluido este video. Sí, y el tema fue que la muerte de George Floyd, sí, la muerte de George Floyd está anunciando guerra o juicio contra los fornicarios o adúlteros. Sí, y también está anunciando que la guerra de Amalek contra el pueblo de Israel. Sí, y que al finalizar el Pesaj, sí, y más los 40 días, sí, que es una festividad que hacen los católicos y representa la ascensión de Jesús al Padre. ¿Qué es lo que pasa? Sí, George Floyd simplemente muere. Sí, y lo que está anunciando, sí, la famosa serie en Los Simpson, al morir, sí, Donald Trump, por llamarlo así, lo que está anunciando esta caricatura es la caída, muerte y resurrección del cristianismo. ¿Por qué? Porque Donald Trump ha sido puesto como trompeta o profeta, ¿sí?, para la iglesia, y entienda, sí, que lo que viene es la instauración, no solamente del nuevo orden mundial, sino la construcción del tercer templo y el falso tratado de paz y seguridad. Así que esa fue la revelación que se nos dio el pasado 1 de junio. Sí, y al caer Trump o al morir Trump, no solamente muere la economía, sino también muere el cristianismo, muere el capitalismo y surge el comunismo y surge, sí, y surge la apostasía. ¿Sí? Porque los países comunistas no son cristianos. O sea que viene lo que dice, lo que enseñó Héctor Pérez, ¿sí?, con su video del día de hoy. Lo que viene es la liberación de su pueblo que está encadenado. Así como se ve este perro, ¿sí?, viene la liberación del pueblo de Dios, ¿sí? Y si viene la liberación del pueblo de Dios es porque viene Jesús en figura de caballo blanco. Está tremendo. Entonces está tremendo. Está tremendo porque este cartel, sí, nos confirma este otro. ¿Sí? Quieren ver muerto a Donald Trump. Bueno, solamente Dios sabe, pero la muerte de Donald Trump o la caída de Donald Trump, sí, representa la caída del cristianismo, sí, y entonces el cristianismo, al caer Donald Trump, ya sea su sistema, ya sea su gobierno o ya sea su vida, no lo sabemos, pero lo sabemos que esto representa muerte. La muerte no solamente es carnal, sino también existe la muerte espiritual. Entonces la caída de Donald Trump anuncia, sí, la esclavitud en que el pueblo de Dios, sí, está siendo sometido. Entonces, todo esto es tremendo, porque ese es el mensaje de parte de Dios a través de Héctor Pérez
con este video que se me entregó el 1 de junio, cuando yo tenía ya en mente dejar estos asuntos, porque ya lo saben, perdí dinero, no es lo mío. Pero eso es lo que yo entiendo que viene. ¿Sí? Viene una liberación para el pueblo de Dios. ¿Sí? Porque la muerte de Donald Trump lo único que va a provocar o está anunciando es la muerte del capitalismo, porque sabemos que viene la caída del dólar con la Shemitah. Sí, lo sabemos. Séptima Shemitah 2021 para 2022 representa la caída del dólar. Sí, entonces si viene la muerte, ya sea espiritual o carnal, Donald Trump representa para el pueblo de Dios, representa esclavitud, porque al morir el capitalismo surge el comunismo y los países comunistas no son cristianos, o sea que viene, lo que viene es un gobierno dictador. Está tremendo el mensaje. Está muy tremendo el mensaje. Pero Dios va a levantar a la generación robusta. Wow, tremendo. 12:50, nos dejamos. 4 de junio 2020, siendo las 12:50 de la medianoche, señores. Hasta luego. Adiós.